Una verdad ancestral, enterrada en las sombras durante siglos, está a punto de salir a la luz. Un evangelio maldito, prohibido por la Iglesia, ha desafiado los cimientos mismos de la fe. Y ahora, sus secretos oscuros serán revelados. Una historia silenciada que destruye todo lo que creías saber sobre Jesús y María Magdalena. Prepara tu mente, porque lo que está por venir cambiará todo lo que pensabas conocer sobre la verdad. Código Místico te invita a un viaje hacia lo inexplicable, donde desenterramos los textos olvidados, las voces suprimidas y las conspiraciones que la historia no quiere que conozcas. El evangelio maldito de Felipe, la relación secreta de Jesús y Magdalena y mucho más. En un rincón polvoriento del desierto egipcio, bajo el cielo abrasador de Naamadi, dos campesinos, cansados y sedientos de lo mundano, excavaban en busca de fertilizante. Sin saberlo, su trabajo se convertiría en el preludio de uno de los descubrimientos más escalofriantes de la historia de la humanidad. Mientras cavaban, su pala golpeó algo duro. Un resplandor metálico emergió de la tierra, y con una mezcla de cautela y curiosidad, decidieron desenterrarlo. El hallazgo fue un gran jarrón de cerámica, sellado con un espeso material que lo había preservado durante siglos. Al principio, dudaron. En la tradición local, el jarrón podía ser la morada de un genio maligno, o algo aún más peligroso. Sin embargo, su avaricia y deseo de encontrar algo de valor los impulsó a romper el sello. Para su asombro, no hubo oro ni joyas, sino fragmentos de papiro antiguo, un testimonio del pasado que la historia había olvidado. Aquella vasija contenía 13 códices, cada uno encuadernado en cuero y llenos de escrituras enigmáticas. No solo eran documentos antiguos, eran tesoros literarios del cristianismo primitivo que habían permanecido olvidados por más de 1000 años. Entre los códices, uno de los más sorprendentes era el Evangelio de Felipe, un texto que había sido relegado al olvido y que nunca debía ver la luz del día. La bibliografía de Nahamadi contenía 52 textos diferentes, pero este en particular estaba impregnado de controversia, un evangelio que cuestionaba la verdad aceptada, que desafiaba todo lo que la Iglesia había enseñado. La Iglesia católica temía lo que pudiera decir. Y con razón, el Evangelio de Felipe. Una revisión del cristianismo. El Evangelio de Felipe no era una narración convencional de los eventos de la vida de Jesús. No se trataba de milagros ni de relatos sobre su muerte y resurrección. Más bien, era una recopilación de dichos y enseñanzas místicas, en su mayoría presentadas como palabras de Jesús, pero sin un hilo narrativo claro. El texto parecía más bien una serie de revelaciones secretas, destinadas solo a los iniciados, aquellos que buscaban entender el mensaje profundo de la vida espiritual. Escrito en copto, aunque probablemente originado en griego en el siglo I, este evangelio no se acerca a las enseñanzas canónicas. A pesar de que su título sugiere que fue escrito por Felipe, uno de los apóstoles de Jesús, este no era más que un título simbólico que hacía referencia a la figura del apóstol, pero no a su autoría real. El texto fue elogiado por algunos estudiosos por su visión mística y profunda, pero fue inmediatamente rechazado por la Iglesia, que lo consideró herético. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Felipe era claramente gnóstico. El gnosticismo, un movimiento religioso que floreció en los siglos II y III, proponía una visión del mundo en la que el conocimiento oculto, más que la fe común, era la llave hacia la salvación. Para los gnósticos, solo aquellos que pudieran descifrar los secretos del universo y comprender la naturaleza divina podían alcanzar la salvación. Jesús, en este contexto, no era un salvador común, sino un maestro de sabiduría,
alguien que revelaba los misterios cósmicos a unos pocos elegidos. Este enfoque del cristianismo era completamente diferente al dogma católico, que se basaba en la fe, la gracia y los sacramentos, en lugar de un Dios accesible a todos. El Evangelio de Felipe hablaba de un cosmos dividido en eones celestiales y una figura femenina, Sofía, asociada con la sabiduría, que acompañaba a un Padre Supremo. En este mundo, el Espíritu Santo no era solo una figura abstracta, sino que también se concebía como un aspecto femenino de la divinidad, lo que iba en contra de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. El Evangelio de Felipe desafiaba aún más los cimientos del cristianismo ortodoxo al proponer una idea radical. La salvación no era solo una cuestión de fe o gracia, sino de conocimiento profundo y místico. La salvación en el gnosticismo se lograba a través de la unión del alma humana con lo divino. El bautismo, los sacramentos y la unción no eran suficientes. Para alcanzar la perfección, era necesario acceder a los secretos espirituales más profundos, representados en una ceremonia simbólica, la unión mística del alma humana con el divino en lo que se conocía como la cámara nupcial. Este acto simbolizaba una especie de matrimonio espiritual entre el alma humana, lo femenino, y su ángel celestial, lo masculino, en una restauración del ser humano a su estado original. María Magdalena, la compañera prohibida. El Evangelio de Felipe no solo cuestionaba la naturaleza de la salvación, sino también la representación de las figuras más veneradas en la religión cristiana. La figura de María Magdalena, la mujer que en muchos relatos era vista como la pecadora arrepentida, en el Evangelio de Felipe es descrita de manera radicalmente diferente. En este texto, María Magdalena no es solo una seguidora de Jesús, sino su compañera. La palabra compañera en el texto copto es koinonos, que también puede traducirse como consorte o incluso esposa. Este pasaje provocó un terremoto dentro de la iglesia, pues sugería que Jesús no solo había tenido una relación cercana con María Magdalena, sino que posiblemente la había amado de una manera más íntima, e incluso había sido su esposa. El texto dice: 3 mujeres caminaban siempre con el Señor: María, su madre, la hermana de ésta, y Magdalena, que es denominada su compañera. En otro pasaje se dice explícitamente: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Este beso, lejos de ser una simple muestra de afecto, se interpretó como un acto espiritual, una transferencia de conocimiento místico. Sin embargo, la insinuación de una relación física o romántica entre Jesús y Magdalena desafió siglos de enseñanza católica sobre la pureza de Cristo y su celibato. Teólogos y estudiosos han debatido este pasaje durante siglos, con algunos defendiendo la interpretación espiritual del beso, mientras que otros sugieren que la relación entre Jesús y María Magdalena podría haber sido mucho más carnal. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica se esforzó por erradicar cualquier rastro de evangelios como el de Felipe, pues su mensaje contradecía completamente las bases de la fe cristiana oficial. Los primeros padres de la Iglesia, como Ireneo y Epifanio, denunciaron los textos gnósticos como herejías. Y cuando el cristianismo se consolidó bajo el Imperio Romano, la posesión de estos textos fue declarada un crimen. Sin embargo, los monjes egipcios, conscientes de la amenaza que representaban estos textos, escondieron los códices de Nag Hammadi en el desierto, donde permanecieron durante siglos, esperando ser descubiertos. El descubrimiento del Evangelio de Felipe en 1945
fue una bomba en el mundo académico y religioso. Si bien la Iglesia Católica rechazó oficialmente su autenticidad y lo consideró un simple relato apócrifo, el impacto de este hallazgo no pudo ser ignorado. En lugar de desaparecer, el Evangelio de Felipe se convirtió en un símbolo de resistencia. Un texto prohibido que alimentó teorías de conspiración, novelas populares y documentales. A pesar de los intentos de la Iglesia moderna por desmentir la autenticidad del Evangelio de Felipe, el texto sigue siendo una fuente inagotable de misterio y especulación. En 2003, el libro El Código Da Vinci de Dan Brown popularizó las ideas contenidas en estos textos apócrifos, incluyendo el Evangelio de Felipe. Esto provocó una reacción furiosa en la Iglesia, que vio en este resurgir una amenaza a la fe establecida. Pero a pesar de los esfuerzos por desacreditarlo, el Evangelio de Felipe sigue siendo una pieza fundamental en la búsqueda de los secretos ocultos del cristianismo primitivo. Un texto que desafía las ideas tradicionales, que presenta a una María Magdalena empoderada, un Jesús casado, y un camino hacia la salvación basado en el conocimiento secreto. Hoy, como hace siglos, las palabras de Felipe siguen susurrando en la oscuridad, invitándonos a descubrir un camino diferente, más misterioso y más profundo hacia el entendimiento espiritual. El Evangelio maldito de Felipe sigue resurgiendo, revelando una verdad prohibida, un conocimiento tan profundo que las fuerzas del poder religioso temen que lo descubramos. La historia de Felipe no es solo un relato antiguo. Es un secreto eterno que ha permanecido dormido, esperando el momento perfecto para despertar y desafiar todo lo que creías saber. Este no es solo un video, es el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. ¿Estás listo para desvelar lo que ha estado oculto por siglos? Únete a la comunidad de Código Místico y sé parte de aquellos que se atreven a enfrentar la verdad. Suscríbete ahora y acompáñanos a despertar los secretos que el poder ha intentado silenciar por siempre.